Buenas noches, bienvenidos a la 11ª mesa. El tema del momento, la visita de Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense, el presidente Donald Trump. Esta visita ocurre en un momento muy peculiar, en plena crisis por el virus SARS-CoV-2 y ocurre en el marco de la entrada en vigor del así llamado NAFTA.0, el TEMEC. Esta visita ha levantado muchas sospechas, esta visita ha levantado pasiones y opiniones en ambos lados de la frontera y en ambos espectros políticos. Y el día de hoy estaremos dialogando sobre esta importante visita diplomática. Para eso me acompañan mis compañeros Carlos Torres. Carlos. Mucho gusto. Aquí esperando aportar lo suficiente como para que este tema logre avanzar y lleguemos a una grata discusión, ¿no? Mi compañero Alexis o Javier. Como gustes, Manuel, mucho gusto y buenas noches. Bueno, pues primera, ¿qué les pareció? ¿Qué impresiones se llevan de esta visita? Bueno, por mi parte, en cuanto a impresiones, me parece aunque no lo parezca, pues porque normalmente suelo ser un poco más, ¿cómo decirlo?, contraria a lo que suele hacer el presidente en algunas cosas. Me parece una decisión bastante acertada y adecuada, ¿no? Teniendo en cuenta de que en su campaña había leído por allí que había dicho que no iba a visitar a Trump, entre otras cosas. Sin embargo, me parece un acierto porque al final de cuentas es nuestro vecino del norte, es una de nuestras principales relaciones comerciales, ¿no? Y en cuanto a muchas cosas, incluso culturalmente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que personalmente me deja un buen sabor de boca. Me impresionó mucho la buena recepción que tuvieron en Estados Unidos hacia Trump, teniendo en cuenta que este tipo de mentalidad capitalista que hay allá, y no digo que Trump sea comunista ni nada parecido, pero AMLO. suele enfrentar, AMLO sea comunista o algo así, pero suele enfrentar mucho esta idea, ¿no? Sobre todo también que quiera apoyar el mercado local. Pero sí, realmente me agradó mucho y me impresionó mucho. Y bueno, ya también después hablará, supongo más adelante, de todos estos regalos, entre comillas, ¿no? Que se hizo de parte de Estados Unidos. Pero bueno, de ahí en fuera me pareció bastante correcto por parte de nuestro señor presidente. Muy bien. Y a ti, Javier, ¿qué impresión te deja No, esta pues visita? todo un paradigma, ¿no? Una comparación que necesaria, pero incorrecta en la manera en que se trató en los medios fue el equívoco de Peña Nieto y Videgaray con el Trump candidato y trataron de asemejarlo muchísimo a esta visita, que son circunstancias totalmente diferentes, a pesar de que es un candidato, o bueno, creo que todavía virtual candidato a la presidencia, ¿no? A la reelección. Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos de América, le gustan quien le guste. Y pues es un jefe de Estado, un personaje que ostenta un cargo y que pues no es el mismo trato que se le dio ahorita como jefe de Estado, al que le dio Peña de presidente, tapete, a un candidato que lo vino a insultar y a tomar pues ventaja política de esto. Bueno, las críticas que le llovieron a Andrés Manuel, pues son de una oposición que no entiende la realidad política que vive el país. Yo criticaría cuestiones de fondo, cuestiones estructurales del nuevo tratado, cuestiones comerciales, cuestiones de migración, pero a lo Por que se ejemplo, ¿cómo dedicaron, cuál? bueno, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, siempre he criticado la gran diferencia. O sea, cuando Trump decía en campaña que ese tratado no beneficiaba a los Estados Unidos y que ventajaba a México y a Canadá, pues decía, ¿de dónde? Hay empresas que vienen aquí, se roban los recursos, las mineras canadienses, las petroleras, bueno, los que están metiendo, ¿no? Inversiones en petróleo en ese entonces, que se llevaron toda la industria nacional, destruyeron la planta productiva del campo de la ciudad, nos hicieron dependientes en producción alimentaria. Pues yo decía, ¿de dónde beneficia a México? Eso, o sea, con la gran ventaja que lo daba Trump. Y ahorita con este tratado, bueno, cuando él propuso en campaña, de, no, es que yo voy a cancelarlo, pues yo decía, correcto, cancélenlo. O sea, va a ser un golpe tremendo y por obvias razones, Andrés Manuel no podía decir, lo cancelamos, ¿no? Porque nos han hecho dependientes de esa economía.
pero pues tiene muchos defectos en ese aspecto, en que nos ha destruido la planta productiva. O sea, una cosa que yo celebro de este tratado, y lo decía el presidente, es que ha puesto normas. No va a haber una homologación de las condiciones de los trabajadores de los tres países hasta que no haya un libre tránsito. Pero pues, por lo menos impulsar el crecimiento de nuestros salarios y las condiciones laborales que, bueno, los anteriores gobiernos destruyeron todos los beneficios que mínimo un trabajador del siglo XX, ya no digamos del siglo XXI, debe tener, como son las prestaciones, jubilaciones, destruir el outsourcing, que eso queda pendiente por parte de Morena, del su coordinador en el Senado. Pues son condiciones que yo criticaría, y no la forma que critica el PAN, que critica la derecha, de que si la caja de huevo, de que si viajan en avión comercial. O sea, yo veía críticas tan banales como eso, de que ponían un meme de Andrés Manuel con una caja de huevo. Una forma que es del pueblo, o sea, así se transportan. Que no vean la realidad es otra cosa. Luego que lo ponían ahí, no, es que al fin se puso cubrebocas, pues dijo, yo voy a respetar los protocolos. No, yo igual ahí estoy en un debate con el uso del cubrebocas, ustedes lo saben, pero no eso. Luego Lozano, bueno, el embajador en México, dijo, ¿no? Andrés Manuel, por favor, bueno, presidente, le recomiendo que traiga su guayabera porque aquí está haciendo un calor terrible. Y Lozano, no, 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 qué bajeza, ¿cómo va a entrar con guayabera a la Casa Blanca? Qué naqueza, solo eso nos faltaba. O sea, es que no entiende que el argumento político no se halla ahí, no van a conquistar votos con esos argumentos clasistas. Hay cuestiones de verdad que se deberían criticar, que se deberían atender, ¿no? Como que Poncho Romo está ahí en la oficina del presidente, digo, o sea, ese grupo de empresarios yo no le tengo nada de confianza, pero pues con esos argumentos yo no los veo fuertes, yo no los veo destrozados, yo los veo en la lona para 2021. Y por eso yo digo que esta visita fue muy importante porque pues marca una gran diferencia en el discurso de Donald Trump, de decirles mexicanos violadores, asesinos que vienen aquí a robarnos casi las mujeres y nuestros metales preciosos, a decir, no, los mexicanos son una fuerte, un grupo trabajador que han construido una fuerza de trabajo y que han moldeado el destino de este país. O sea, aceptó ahí, ¿no? Y dijo también, o sea, el reconocimiento político, que es de halagos, de, no, pues Trump es mi amigo, dijo Andrés Manuel. Y Trump dijo, ustedes tienen el mejor presidente, ¿no? Este es el mejor presidente que hayan tenido. Y esa similitud, o sea, ese discurso histórico que hacen de una simetría con Juárez Lincoln, que ya ven que Juárez no es demonio de mi devoción, pero pues sí, una relación muy Santo, por cercana. favor, santo. Ah, sí, sí, Aunque perdón, me empezara el equivoqué. mismo Juárez, pero santo. Sí, bueno, y Espero no volver a escuchar eso, por favor. bueno, y pues esas son las críticas de fondo que se deben hacer, ¿no? Y pues ahora vienen a criticar que iba a explotar políticamente, pues resulta que debe ser de idiota Trump para no explotar políticamente cualquier ventaja que tenga. Pues obvio que lo debe explotar, pero pues, porque son las circunstancias, está en campaña, pero eso no impide que sea un jefe de Estado recibiendo a otro jefe de Estado. Y bueno, esas son las diferencias que yo le encuentro con la anterior humillación que recibimos con Trump aquí en México, en Los Pinos. Yo creo que como tú dices, es un poco desfasado comparar ambas visitas, sobre todo por los contextos, ¿no? Como decías, la campaña, etc. Yo lo que rescataría principalmente es que fue efectivamente, como dicen, un gran acierto de Donald Trump, un acierto que probablemente le haga ganar las elecciones, sobre todo en los estados sureños. Si nosotros nos fijamos, como dice, ¿no? Donald Trump cambió el discurso, cambió esta retórica de los mexicanos son violadores, pero no ha cambiado el discurso de la inmigración ilegal y no me parece gratuito, claro. O sea, al final de cuentas los que pueden votar son los ciudadanos y es un grupo de mexicanos que simpatiza con Andrés Manuel, que tiene una repulsión al PRI y al PAN, que fueron los causantes de que abandonaran sus hogares, y que simpatiza con esta idea de la 4T, simpatiza con esta idea del nacionalismo, y que al ya estar arraigados aquí, al ya tener la ciudadanía, al ya ser de generaciones, también no les causa conflicto la deportación de ilegales. Por lo tanto, Donald Trump ha perdido, a mi opinión, y con esta visita se refrenda eso, ha perdido ese terror de ser el antimexicano, de ser ser el antimexicano y se queda en el mero ámbito del ser el antiinmigrante. Y eso le puede valer la elección. A mi opinión, le puede valer la elección.
Ahora los regalos que ha dado hacia México en estos días, sin duda alguna, han hecho aumentar su popularidad entre la comunidad hispana y eso, por supuesto, que le puede valer la elección. Más ahora cuando ha perdido el voto negro, más ahora cuando vemos que el movimiento Black Lives Matter se ha quedado en un movimiento demócrata, se estancó en un movimiento demócrata y ha excluido a otros grupos, ha excluido a mismos negros y ha excluido en gran parte a los latinos. En ese sentido, creo que Trump fue el gran ganador de la visita. Afianza su poder, afianza su popularidad y puede atraer a gran parte del voto latino. Andrés Manuel también gana, queda bien parado, pero en el caso de México, yo noto algo distinto. Con Donald Trump tenemos la sorpresa de que él atrae votos, de que él mejora su imagen pública. Y en el caso de Andrés Manuel, yo creo que con la visita su imagen pública solo es, o el acierto de la visita de Andrés Manuel y el éxito de la misma, solo es reconocido por el Círculo Rojo, por la oposición en el Círculo Rojo. Mientras que vemos a otros sectores que, como decías Javier, que sus críticas son sobre el huevo, son sobre la caja de huevos, que sus críticas son sobre la guayabera, y sus críticas son sobre, prácticamente fue mamársela a Trump, fue hacerle una apelación, dice que nos ha respetado y no nos ha impuesto nada, y que yo coincido en eso, en que Donald Trump no nos ha impuesto nada. A diferencia, claro, de otras ¿Y la figuras. Guardia Nacional? ¿La Guardia Nacional cómo? En el sur, o sea, con los aranceles, ¿no fue la Guardia Nacional motivada a ponerse en el sur como frontera humana? Fue motivada, pero espérame, yo lo comparo con otras situaciones, como por ejemplo el Rápido y Furioso, que es el tema que ha salido también, que ya llegaron los documentos. Yo lo comparo con las reformas energéticas. O sea, al final, creo que el tema de la Guardia Nacional en la frontera corresponde más a una lógica de geopolítica, de geopolítica regional, vaya. Porque al final de cuentas, México y Estados Unidos, como queda ahora con el TMEC, formamos parte de una región económica, de un regionalismo, vaya, en el cual Centroamérica no estaba incluida. Y no estaba oficialmente incluida. Entonces, al final sí era una barrera. E incluso para México terminaba siendo de su beneficio que existiera esa barrera. Entonces, lo digas en México y hay mucho pensamiento anti-centroamericano. Bueno, sí, pero aunque las medidas, o sea, aunque el pensamiento iba dirigido en esa línea, las medidas que quería implementar el presidente eran otras, y ya están los programas de inversión en Centroamérica, Sembrando Vida, y no necesariamente una barrera humana como lo demandó Trump. Y se negoció, y ¿qué logramos? Que Estados Unidos también participara en estas inversiones a Centroamérica. O sea, vuelvo a lo mismo, no es una imposición comparada con las reformas energéticas, con las reformas estructurales, perdón, en general. Bueno, a comparación sí deja demasiado espacio, ¿no? Sí es titánico en la imposición de un plan estructural en cuanto a las reformas que se vieron con Peña Nieto, con el plan, bueno, la colombialización que se hizo con Calderón, ¿no? El plan Mérida, todo esto, pues obviamente un abismo de diferencia, ¿no? Entre los demócratas y los republicanos. No diría entre demócratas y republicanos, yo diría más entre la administración Obama y la administración Trump, pero pues sí, o sea, ese es el caso. No hemos visto, no ha existido esta oposición. Sí hemos tenido un respeto a la soberanía nacional por parte de la administración de Trump, incluso en la época del peñanietismo, en el final del peñanietismo. Y eso creo que es algo que, como dices tú, en las críticas, que valió la pena comentar, pero que al final se reducen a eso. Y yo creo que eso es lo destacable, ¿no? Que la oposición en México cada vez se polariza más. Creo que cualquier opinión seria, cualquier persona con 3 dedos en la frente que sepa un poco de relaciones internacionales o que mínimo entienda cómo se ha dado la relación México-Estados Unidos, va a poder coincidir que fue un éxito esta visita. Que teniendo una persona como lo es Donald Trump, de soberbio, de fanfarrón, de impredecible, de explosivo, de showman, y una figura como lo es Obrador, que
también luego es medio ocurrente y todo, fue exitosa, fue una visita exitosa. Y México quedó bien parado. Y como dices tú, reconoció a Andrés Manuel. Y la oposición, que una oposición consciente que es crítica, pues diría, ok, fue un acierto, se actuó, fue un éxito. E incluso estamos viendo que está siendo fructífera. Y no van ni 2 días que fue la reunión, ¿no? Y Y ya una está, oposición ya. que no sea hipócrita. Porque, por ejemplo, primero, o sea, el doble discurso es presente y yo por eso digo que el PAN es Exacto. inherentemente hipócrita. Primero que decían, no, es que no hace política exterior, se está aislando del mundo. Visita al mayor socio comercial de nuestro país y dice, no, ya va de la Venezuela, ya va a refugiarse y apoyar a Trump. Luego, no tiene Exacto. peso político, Andrés Manuel se está cayendo, se está desplomando. Y luego viene con el argumento de que no, va a darle Es un todo el apoyo tirano. que tiene en Estados Unidos, ¿no? Va a impulsarlo con su gran popularidad. Bueno, Oh, decídanse. eso quiero aclararlo. Los medios en Telemundo, en Univisión, salían entrevistas. En la radio se escucha. Yo escuché la radio estos días y en los programas de radio dicen, no, hubo muchas manifestaciones para reclamar, para protestar contra Andrés Manuel. Y veía las imágenes en Telemundo y salía un grupo de hispanos, de paisas, gritaban, y los niños con cáncer, AMLO comunista y todo esto. Pero tú investigas, ves en Twitter, ves en las calles, había mucho latino, mucho mexicano, realmente mexicano, que Mexicano. salía a apoyar a Andrés Manuel. Incluso ¿Y no vieron el repudio aquí de en esos Denver me medios? tocó como el repudio. Sí, yo me tocó ver videos de la gente que estaba ahí transmitiendo en As- vivo, de que, oye, no queremos entrevistarnos con televisión, con la reportera esta de Ciro, ¿no? Con los reporteros de Televisa y que los reputeaban. Ah, pues el de TV Azteca, ¿cómo se llama? Irving Irving, Pineda, ¿no? sí, Que le estaban ajá, diciendo, quiere llorar. sí, Ay, Lord yo Chillón, dije, sí, sí. Lord Chillón, sí. Sí, porque pues eso no es profesional, dijo, tú lo debes saber, No, no Carlos, es ¿no? profesional. En el periodismo uno no debe de ser la nota, sino de presentar la nota, pero pues, no ser tú la figura que vaya y él, no, es que me fueron a atacar y no sé qué. Por eso hay oficinas y medios, pero pues eso no se hace. No, Sí, por eso quería bueno, destacar eso. Sí se vivió un cerco mediático. sí, bueno, es que eso tiene más que ver, más que nada con vender la nota, como acaba de decir Javier, que simple y sencillamente suele ser exagerar, suele ser cambiar los discursos, ya sea a favor del gobierno en turno, de la oposición en turno, de quien sea que maneje, inclusive para apelar al mismo público, ¿no? Que muchas veces simplemente la cambias para, para hacer que a todos les guste, ¿no? Pero sí, no, definitivamente fue un acierto. A la larga, no sé a quién beneficie más. Tú que estabas comentando en este momento a que beneficiaría bastante a Trump, lo cual me parece lógico, aunque la verdad yo no daría tan sentada su reelección, la verdad, personalmente. Ha No, estado sí está perdiendo en mucho. juego, ¿eh? Está Los, Sí, o difícil. sea, está perdiendo mucha fuerza. Lo comentaste con lo de Black Lives Matter. Y todavía faltan varias cosas por esclarecer, me parece. Y igual, pero bueno, creo que eso tiene es que, ya más que ver ajá, cómo vengan las cosas. eso ya sería Pero otro tema sí, hablar de la elección. sí, eso ya ¿No? sería otro tema. Y hay Pero una cosa que es muy importante que yo le voy a decir que es muy fuerte y no lo voy a... Bueno, sí lo asumo, pero es muy fuerte y no puedo decirlo como tal. O sea, a México le conviene que haya un presidente que sea más hablador, pero que accione menos. O sea, ¿vieron el discurso ahí que se filtró de Biden? Primero sus tweets, ¿no? De, ay, Trump está cambiando el discurso porque odia a los latinos, a los hispanos, porque así nos llaman. No, odia a México y no sé qué quiere levantar un muro, pero con sus socios, los miembros de su partido, habla sobre la corrupción que trasladan los inmigrantes a los Estados Unidos. O sea, el desprecio y la doble cara que tienen los demócratas, en verdad. O sea, Trump por lo menos es un cínico, pero pues hasta eso no cuenta con el apoyo para hacer las acciones que pues los demócratas, por ejemplo, el deportador en jefe sigue siendo Obama. No me lo van a negar. ¿El cómo, perdón? El deportador en jefe. sí, Ajá, sí, sí, sí. definitivamente, pero Y por eso mismo yo refrendo que para mí no está cantada, pero sin duda Donald Trump
es el enemigo a vencer. Yo creo que hay algo que no entendemos mucho. Y es que Donald Trump es muy similar a Andrés Manuel. Son Sácatelas. figuras muy populares en sus respectivos lugares. Y yo creo que la palabra no creo que sea mala. Creo que se le da una connotación despectiva, pero no la tiene en sí. Sí, hay Son una populistas. despolitización del tema. Son populistas. No, Entonces, perdóname, pero Trump no es populista. Sí, sí. Si fuera populista, apoyaría sistemas de salud que fueran de acceso. Es populista gringo. No. O sea, Bolsonaro es populista, bueno, pero sí, es un sí. populismo. O sea, obviamente no quieras que Donald Trump tenga el nacionalismo revolucionario, ¿verdad? No, pero pues Depende el populismo precisamente alude a eso. Es nacionalista y te lo compro, pero Sí. populista no, Sí, es no te populista. compro la idea en ¿Cómo Trump. ¿Cómo puedes negarme que es populista si está dando dinero, está dando más? Es más populista, sus políticas son más populistas que las políticas de Andrés Manuel. Está dando más dinero. Todo el incentivo económico, el cheque que dio de apoyo para el COVID, es lo equivalente a un porcentaje del PIB. No tengo el dato. Yo creo que fue como el 2% del PIB de Estados Unidos lo que se invirtió en dar el cheque de estímulo económico a los desempleados. ¿Eso no es Pero populismo? una acción no define todo el populismo. No, o sea, ese es todo un el populismo que ejemplo. podría En cantar, general, o su sea, discurso sí es populista. Sí es populista. nacionalista, yo Es lo catalogaré como populista, nacionalista, regresar los trabajos, la planta productiva a los Estados Unidos. Hagamos América grande de nuevo. Eso es Sí, pero nacionalista, para eso una es élite, y eso no nacionalista. es populista, es nacionalismo, no populismo. Sí, porque al final le habla al ranchero promedio, le habla al norteamericano de Texas, al norteamericano de Arkansas, al de Illinois, le habla a la gente del interior, le habla al vulgo. Una cosa que noté mucho y se me hizo bien interesante. El fin de semana tuve la oportunidad de estar en Texas. Estuve varios días en Texas y cruzas por las carreteras, por los pueblos, y en muchas casas tienen banderas, la típica bandera de Estados Unidos, pero al lado tienen la bandera de Trump. Keep America Great Again. Mantén Keep América. o make Keep. No, keep. No, keep. Asumiendo que ya la hizo grande, ¿no? Supongo. Para la reelección. Sí, para la Qué O sea, fuerte. y es como, es una cosa bien curiosa de la polarización. O sea, tú vas aquí a Denver, en las calles, y igual las casas tienen su bandera de Estados Unidos y al lado tienen la bandera, casas de blancos. Black Lives Matters. Así, es No, bien eso curioso, es la otra gente, cosa. los Esa más es otra cosa. activos, del Black Lives Matters, los más activos, o sea, son los demócratas. Y al final, Donald Trump sí tiene, y son casas ricas, son casas del centro. O sea, al final, Donald Trump sí es un populista porque le habla al pueblo, le habla al desempleado, a la gente, al trabajador de Detroit, al trabajador de... ¿Cómo se fue este lugar? Voy a hacer un, ¿cómo se llama? Este señor, un Gurman, ¿no? Un Castañeda Gurman. Este lugar horrible, así, que está feo, así, asqueroso. Iztapalapa. Connecticut, no, está en el norte. En el norte, está por Vermont, ¿no? En Estados Unidos. Donde estaba la General Motors. Ay, Dios anda, a ver, te lo busco. Bueno, o sea, le habla a esta gente. Y es ahí a donde su discurso, donde a la gente a la que él se refiere, con hacer América grande, con reactivar la economía, con darle estímulos. Y eso es un populismo. Y es algo similar con Andrés Manuel. Coincido completamente con eso, con lo que dice, de que a México le conviene más esto. Pero la cosa aquí, o yo lo que voy por lo que creo que la lleva mucho de ganar, es que los demócratas tienen los medios al final. O sea, los demócratas tienen un discurso fraccionado, tienen un discurso, dices tú, hipócrita, y que a la vez choca entre sí mismo, porque entre los demócratas tenemos a gente como Biden, gente que sí se queja de los inmigrantes, gente que es conservadora, pero demócrata, o sea, que no está peleada, ser conservador con ser Bueno, demócrata. no. Dime que son liberales a uno de los dos partidos y pues estarías mintiendo. Y también tienes del lado de los demócratas a mucha gente sumamente liberal, gente que sí es liberal.
Digo, estos blancos que tienen sus banderas Black Lives Matter y que tienen una bandera medio extraña en la que están todos los símbolos de todas las religiones y todos los colores del arco iris y así sí, como la bandera de la diversidad, ¿no? Sí, sí, sí. Y que es un discurso que hay en ciertas zonas del país, ¿no? Que no es un discurso generalizado entre los gringos, que no es como un 50-50, que hasta cierto punto es minoritario y que se ubica en ciertos centros urbanos y que al final sí termina representando un modelo económico distinto al modelo económico trumpista o nacionalista, que hasta cierto punto es más agrícola. Y los medios, entonces los medios de comunicación, Telemundo, CNN, y los medios mexicanos, principalmente, que son sumamente demócratas, son de Soros, citando a Jalife, pues obviamente inflan la imagen de Biden, inflan la imagen de los demócratas. Pues tanto así que no tuvo un gran impacto mediático la visita del presidente Andrés Manuel a la Casa Blanca. En Estados Eso no Unidos, es lo que me entre sí. los medios blancos, no. Entre la comunidad latina, la comunidad hispana, tuvo muchísimo impacto. Ah, claro, pero o sea, no se le dio la cobertura que se les da a otras visitas de Estado. Del extranjero. Por eso te digo, hubo un cerco mediático. Y de entre los mismos medios hispanos, lo que reportaban era la gente protesta contra Andrés Manuel. Y grababan literal 4 personas que iban a gritar a AMLO comunista contra las decenas de personas que estaban ahí con mariachi, con banda, que iban vestidas de adelitas, que permitían expresar ese sentimiento, ¿no? Y al final, yo por eso creo que también Trump va a ganar, puede ganar la elección gracias al voto latino. Y a lo mejor es una crítica muy vacía y muy sin sentido que hacen la derecha, que dicen, es que ya está, AMLO le fue a dar los votos a Trump. Como decíamos, no es algo malo al final de cuentas. O sea, para empezar es política que no es de tu país. Puedes opinar, pero no, al final tu opinión no vale en ese sentido, ¿no? O sea, si la gente aquí decide votar, la gente que puede votar, decide votar por Trump, inspirado porque lo visto Andrés Manuel, pues muy su decisión, ¿no? Tú puedes votar por una alianza entre partidos opuestos en México por oponerte a un tirano. Pueden pasar muchas cosas. Sí, yo rescataría eso. El gran acierto de Donald Trump. Y en México la polarización de una izquierda, de una oposición que no escucha razones, que ataca, critica y lo hace desde un clasismo. Un profundo clasismo que lo único que hace es que esta gran brecha que ya existía solamente se agrande más. Y que demuestren que no tienen una base política en la que representen, o sea, sí pueden representar a la señora de Lomas de Chapultepec, pero no llegan a Tepetitán, a Putlan, o sea, esos habitantes que... El problema es que es una oposición que va como un pollo sin cabeza, no sabe qué hacer, realmente no está bien. Que no tiene una cabeza, precisamente, es una buena alegoría, porque, o sea, el presidente ahí, a Guaidó, Marco a Guaidó, pues está perdido, ni siquiera tiene el apoyo total de lo que le queda del PAN. Ahí está Borolas, por otro lado, intentando crear su partidito. Y luego está, bueno, el PRD, que de plano ya ni en el Senado tiene bancada. El Movimiento Ciudadano, que nada más tiene Alfaro, que es una cabeza importante, porque el otro senador, García, está perdido ahí en popularidad para gobernador. ¿Y qué más tienes ahí? El PRI, y el PRI desvariado, que me parece una traición terrible del nacionalismo revolucionario que alguna vez representaron y de las bases ideológicas con las que se formaron, igual del PAN. O sea, no son ese cristianismo opositor, pero bueno, que siempre han estado en esa oposición, ¿no? Surgieron precisamente como oposición a las reformas de nacionalización del petróleo, pues, no Yo populares. creo que ahí está ¿no? el gran peligro, en que no haya una cabeza en la oposición. Por una Peligro parte porque porque la oposición organizada, los partidos, como dices tú, no, están sin cabeza, están desvariados, están sin control. Pero dentro de la población, en la opinión pública, en la Vox Populi, el sentimiento antiobrador cada vez se fortalece más.
y se vuelve irracional, o es irracional, es desde un clasismo, es desde una, se me fue esa palabra, es desde un aspiracionismo, vaya. Y a la vez se vuelve cada vez más facho. Ayer, facho en el mal. No, Bueno, en te puedo eso. decir que la radicalización de ambas partes se caracterizan por lo mismo. Ah, sí, claro, pero No, yo creo me que la gusta. radicalización es cínica. Por eso no te radicalizas. La radicalización no me parece cínica. Cínica. Pues se Bueno, aíslan, ¿no? Se aíslan y uh-huh. se vuelven acríticos. Se vuelve como esto que luego comentábamos, como un tipo dogma, ¿no? Así que... Pues Ya claro. más a lo dogmático. Pues bueno. Entonces, una conclusión, algo sobre conclusiones sobre el tema de la relación de Trump, AMLO. Un acierto político, simple y sencillamente creo que se puede resumir perfectamente en eso. De ambas partes, ¿no? Hablamos de México visitando a su mayor apoyo comercial, a su mayor apoyo en prácticamente casi todos los sentidos. Y bueno, en cuanto a la oposición, que critican cosas muy tontas, muy burdas, ¿no? Y que simple y sencillamente no se les debe de hacer caso porque critican que visiten a AMLO, que visiten a Trump, cuando me parece importantísimo para el desarrollo del país, ¿no? Y bueno, Trump también termina ganando, evidentemente, como ya lo comentábamos con lo del voto latino. Y bueno, sin más que decir, por mi parte, yo creo que eso sería acierto político. Pues es eso, es un acierto político y una gran herramienta económica en esos tiempos. Hubo ahí varios tratos, ahí está Shark, ¿no? Armendáriz, que fue la única documentadora, ¿no? Periodista ciudadana que nos dio imágenes y contenido sobre el evento y que nos contaba cómo estuvo la tensión, que se relajó y Trump dijo, ya estamos entre amigos, ya no hay cámaras, hablen, ¿no? Y de cómo iban a invertir, cómo tener sus proyectos, que Andrés Manuel se mostró flexible en este ámbito de la inversión extranjera, les dijo, vamos a cuidar sus inversiones, por favor, inviertan. Y los empresarios y la empresaria mexicana, pues cómo igual se desarrollaron y explicaron la importancia del tratado. Pues hay una confianza, y a mí me parece que eso es importante, porque ahí hay otra hipocresía, otra crítica hipócrita de la derecha comunista. Bueno, va al corazón del imperio a hablar sobre un tratado comercial. Qué más errado podría estar en decirle comunista a un presidente que sigue con políticas neoliberales? O sea, Exacto, y eso no sería digo, también una crítica, no sería también una crítica de hipocresía a AMLO por supuesto que por no, es ser una, una neoliberal. persona pragmática. O sea, decirle no al tratado y quitarse de la dependencia económica en la que estamos sería ponernos, ahora sí, sería ponernos en los zapatos de Venezuela, que dijo no al imperio y que se está resistiendo, reactivando su economía local, bueno, la economía interna de la nación, y que le está costando muchísimo trabajo por el bloqueo comercial que tienen, pero pues dijo no. ¿No? Optó por otro camino y se las vio negras. Si quieren ese camino, que yo no considero hipócrita, porque es pragmático el presidente, pues ahí sí estarían cumpliendo sus pronósticos, hacer una Venezuela en México, pero yo no creo que ni siquiera ellos quieran ese camino. O sea, Yo el creo que señor es nadie quiere pragmático. eso. No, o sea, y criticar eso, de esos, bueno, yo vi imágenes, ¿no? De Lozano, igual Lozano, compartiendo tanto criticaba el neoliberalismo y va a afirmarlo, pues tú eres con tus circunstancias, decía Gasset, y no puedes explicarte de otra manera. Así le tocó hacer la lucha. Se hace política con lo que se tiene, no con lo que se quiere. Pues en eso me parece que está acertado el presidente. No irse por sus ideales y irse por lo que necesitamos económicamente. Ok, bueno, Bueno, entonces culminamos el tema de Estados Unidos, Donald Trump, y pasamos al siguiente tema. Bueno, empezamos con la segunda parte de este programa y ahora el tema a tratar son los recientes acontecimientos en Guanajuato capital, que se suman a una serie de tragedias que han azotado este estado en los últimos días. Para eso se han sumado a la mesa dos compañeras que nos acompañan desde Guanajuato, Valeria Zoé y
Frida, preséntense, por favor. Buenas noches, compañeros. Ya anteriormente yo he estado en una de estas mesas donde platicamos un poco sobre los temas y sucesos que van pues pasando, y pues el día de hoy nos toca hablar sobre esto que sucedió en Guanajuato. Y pues nada, por mi parte, por el momento de presentación ha sido todo. Buenas noches, yo soy Valeria, es la primera vez que me uno a estas mesas y pues siento que va a ser muy interesante. Así que pues a darle. Ok, bueno. Empecemos hablando, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sucedió en Guanajuato? Pues vamos a empezar por eso, ¿no? Vamos a empezar por qué sucedió hoy. Había una protesta y hubo represión, ¿no? No sé, ¿qué me puedan platicar más al respecto a ustedes que están ahí cerca de la noticia? ¿Qué sucedió? Cuando yo creo que me enteré técnicamente no muy rápido de la noticia, pero cuando me entero, siento que es que es toda una problemática el hecho de cómo después de que se liberan tanto a los familiares de este personaje llamado el Marro, bueno, llamado así por la gente en general, y después que sucedan este tipo de cosas donde hay gente que ha perdido a familiares, a madres, hijos, hermanos, tíos, por culpa de esta misma violencia y por culpa de este personaje y la violencia que ha generado y que no ha detenido el gobernador, y que ni siquiera ha querido hacer frente, ¿no? O sea, que ni siquiera ha sido para responsabilizar. Yo le comentaba a Mane cuando nos pidió que le mandáramos un audio, que es un juego de la papa caliente, de tanto el ver quién lo que está pasando por Guanajuato, y estamos en espera de eso, que la papa se la pasan y la problemática del abandono de Guanajuato y la falta de gobierno de Guanajuato, se la pasan al gobierno federal, el gobierno federal dice que no, se la pasa al estatal y luego dicen no, es culpa, no sé, de alguien más. Entonces se van pasando esta bolita y estamos en espera de ver quién asume la responsabilidad de que Guanajuato sea hoy día un estado fallido. Y es muy interesante ver cómo es que a pesar de cómo está la situación y que el gobernador sabe cómo se encuentra la situación, aún así haga este tipo de cosas, o sea, que tenga no sé, valor o no, ni siquiera sé cómo mencionarlo o decirlo, de ir a reprimir una protesta eh, donde realmente estamos exigiendo seguridad, algo que se viene exigiendo desde hace muchísimo tiempo, y que se den resultados, ¿no? ¿Qué ha pasado con las personas desaparecidas en Guanajuato? Personas desaparecidas por la violencia que no le ha querido dar frente el gobernador del estado de Guanajuato. Pero entonces la culpa o la principal responsabilidad podemos asumir que es del gobernador. Sí, o sea, te digo, siempre va a ser un problema que va a acuñar a distintos, o sea, llegamos a lo mismo, o le aventamos la bolita al gobierno federal o le aventamos la bolita al gobierno estatal, pero al final del día es quién tiene la culpa, en qué momento Guanajuato se volvió un estado fallido, o sea, en qué momento Guanajuato se encuentra en las condiciones en las que está, pero de esto, o sea, el no dar la cara, al menos de esta problemática de la que estamos hablando de las protestas y cómo fueron reprimidas, yo considero que sí es culpa totalmente del gobernador y sí tiene que hacerle frente a esto y decir, fue un error hacer lo que hicimos, fue un error ir a reprimir estas protestas, porque no estuvo bien. ¿Ustedes ven a Sinoé haciendo una declaración estilo Alfaro? Perdió la cabeza política que llevaba de la oposición, si se habían dado cuenta. Él era quien daba las afrentas al gobierno federal de estos 12, me parece, gobernadores que están en alianza
pues tomó posición, ¿no? Al gobierno federal y desde que se le incendió el estado, fin de semana tras fin de semana, se fue haciendo chiquito y escondiendo en el Palacio de Gobernación y tomando relevancia, ya sea Corral o Alfaro, que después igual se hizo a un lado. Pues, está el Bronco, está Cabeza de Huevo en Tamaulipas. Y, o sea, yo digo que se ha hecho chiquito por el gran peso y la gran responsabilidad que tiene en todas las vidas, en toda la violencia que se está desatando en el Estado. O sea, él cínicamente, cuando se le preguntaba, oiga, usted gobernador, ¿no ha ido a las reuniones de seguridad? Dijo, no, no, a ver, dicen que fui a 2. No es cierto, yo no fui ni a una. No, yo no voy a asistir. O sea, él no comprendió, o sea, le critican eso al presidente. Les digo que son hipócritas hasta el final, de que es partidista haciendo gobierno y él siendo el gobernador, o sea, sin importar el partido, dice yo no colaboro con el gobierno federal porque es de otro partido, porque es de otra ideología. O sea, debe ser independiente su ideología porque debe atender a la ciudadanía que haya o no votado por él, está bajo su responsabilidad y no colabora, no iba a las reuniones de seguridad, no aceptaba la presencia de la Guardia Nacional, exigía la presencia de la Marina, no tuvo una estrategia de seguridad efectiva y eso es innegable. Y ahorita vemos cuando la gente se cansa de la violencia, se cansa del maltrato, se cansa de una vida indigna, de no de vivir, sino de sobrevivir o pervivir, va y lo reprime. O sea, no pueden buscar, no pueden encontrar a los desaparecidos, a los narcotraficantes, que son parte del gobierno, y eso no me queda duda, pero sí pueden agarrar a familiares que se manifiestan por la violencia, que se manifiestan porque las autoridades no están haciendo su trabajo ni siquiera para buscar. Y sí pueden agarrarlas, meterlas a la cárcel. O sea, de ese nivel es la calaña del desgobernador y de todo este sistema pues, de corrupción, porque pues ahí tenemos un fiscal, ¿no? Y luego ahora a un director de búsqueda, ¿sí, director o cómo se le llama? Al Hugo, Creo que sí es director. Ajá. sí, director, Administrador. que ni siquiera es su área, dicen, porque yo no conozco bien su carrera, que es una persona sin experiencia, es médico el señor, No, es pues administrador. Estudió finanzas. administrador, Ujú. ¿sí? Que no era ginecólogo. No, es en finanzas. Bueno, pues, bueno, pero pues lo califican de que no tiene la experiencia suficiente para estos casos, y bueno, ni siquiera tiene sensibilidad, porque si, ponle tú, no tuviera experiencia, pero sí sensibilidad, hubiera dicho hoy, señor gobernador, esto está mal, vamos a liberarlas, y se va y se reúne con los manifestantes, le dice, miren, ya vamos a empezar a trabajar. Ni siquiera saben de un trabajo político, o sea, en la discursiva siquiera, porque teniendo un panorama tan agresivo, tan violento, van y reprimen. O sea, están perdidos, no tienen una dirección correcta en el tema de seguridad, no tienen una dirección en cuestiones ideológicas y van contra el presidente a lo tonto, porque si quisieran ganar votos, trabajarían por el bienestar de los guanajuatenses, que es un bastión conservador. Pero bueno, así yo veo. Ok. Me parecía importante para que nuestra audiencia que no está en Guanajuato sepa, pues, preguntar, ¿no? Sobre todo aprovechando a nuestras compañeras guanajuatenses que nos platiquemos qué está pasando en Guanajuato. Decían balaceras, incendios, huachicol, desaparecidos, ¿qué? ¿Qué está pasando? Una guerra de cárteles prácticamente entre el cártel Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Qué está pasando? Que están luchando por territorio. Y como dice nuestra compañera Frida, prácticamente todo lo que está pasando en Guanajuato es echarse la papa uno con otro, también entre narcotraficantes, ya que no, que la masacre de la Netso fueron los de Cártel Jalisco, no, que fueron los de Santa Rosa de Lima, y así, entonces, nosotros como ciudadanía, pues no sabes ni quién fue quien lleva a cabo esas situaciones. Otro aspecto importante a tomar es, no podemos culpar de todo al presidente nacional, ya que por eso se hace no sé cómo expresarlo, estuve buscando las palabras, pero como un reparto de responsabilidades, por eso tenemos presidente nacional, gobernador y presidente municipal.
¿Por qué? Porque así pueden manejar un poco más la seguridad o todo lo que necesite su población, ¿no? Su territorio, el que están gobernando. Entonces, como gobernador puede decir, es culpa de que a nivel nacional no nos estén dando seguridad, porque a lo que yo he visto a nivel nacional, está la Guardia Nacional, están mandando esto, están mandando lo otro. Ahora, como gobernador, lo mejor que puedes hacer es también crear o poder manejar esa Guardia Nacional y mandarlo a puntos estratégicos. Pero ¿qué hacen? A los mismos puntos, y cuando pasa algo, están lejísimos o, ay, es que estábamos en Salamanca, en Celaya, y así se la llevan. Entonces, tiene que haber un mejor control de cada gobernante en su área. ¿Qué es lo que, o sea, qué está sucediendo? ¿Qué es lo que se vive en Guanajuato? Empieza con la llegada del cártel Jalisco Nueva Generación al estado de Guanajuato, y empezó primero la guerra por la venta de drogas, y es cuando sacan de Guanajuato el cristal blanco y meten el cristal azul. De aquí se empieza a ver lo del huachicoleo, que el Marro prácticamente fue un narcotraficante que creció de esto. Entonces empieza la guerra por el territorio del Triángulo Dorado, creo que así le dicen, y es por el territorio del huachicoleo, por las tuberías, que no me acuerdo cómo se llaman. Los Ductos. ductos. Los ductos de gasolina, que es donde sacan la gasolina, bueno, sí, donde se extrae el huachicol. Pero es súper extraño que esto haya crecido tanto cuando tú como ciudadano pasabas por la carretera y 3, 4 de la mañana veías pipas llenándose, sí, así sin descaro ni nada, y tú así como de, ok, era mejor no meterte porque te pueden hacer algo. Entonces así se fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, y hasta la fecha creo que es la pelea. ¿Y Que cómo ajá. incluso, perdón, nada más para agregar algo de lo que está diciendo Zoe antes de que pues, preguntes algo. Siento que se dejó crecer por el gobierno en general, o sea, yo creo que lo vimos en el sexenio cuando estaba Enrique Peña Nieto, nunca hubo algún problema de desabasto, incluso yo realmente nunca llegué a escuchar de este señor El Marro, y su cártel ya existía en el 2014, ¿no? Desde el 2014. Entonces, realmente se dejó trabajar este cártel, tuvo su crecimiento, se dejó crecer desde ese sexenio, y fue hasta que entra López Obrador que empiezan que yo me empiezo al menos a enterar, y me voy a atrever a generalizar un poco, que empezamos a empezar a escuchar sobre el huachicoleo, sobre el robo en ductos de gasolina, y donde se empieza ya a mencionar a este señor, el Marro, y aparte, donde empieza esta crisis de la falta de gasolina, y empiezan a ver de que las colas inmensas y no hay gasolina y todos estos términos, pero siento que se dejó crecer porque un sexenio anterior se le dejó trabajar muy bien al Mar. Y fue, yo creo que hasta después, que sí también tiene que ver el cártel de Jalisco, que empieza a tomar o quiere empezar a tomar parte del territorio, pero también definitivamente es un problema del gobierno. El gobierno dejó crecer muchísimo al cártel. Y ya ahorita las peleas y toda la inseguridad que se está viviendo es porque no se le está dejando trabajar a gusto. Y pues nada, o sea, nada más para agregar. No sé si algún compañero quiere agregar algo más. Yo creo que no sé, que está muy bien eso, o sea, ese punto, porque desde Fox empezó a incrementar el robo de combustibles, lo que le dio fuerza a esta actividad de la cual después se haría su principal base este grupo delincuencial. Con Calderón ni se diga cómo incrementó el nivel de robo de combustibles, y con Peña pues pasó desapercibido. Hasta que uno de los primeros compromisos del presidente López Obrador, pues fue el combate al mismo. Entonces se visibilizó, o sea, y tiene razón, mucha gente ni siquiera sabía qué era la palabra huichicol, ¿no? Que se podía robar gasolina.
No fue hasta estos grandes escándalos del desabasto por el reajuste de los ductos, ¿no? Por las pipas, porque incluso muchas de las gasolineras compraban gasolina robada, ¿no? Y pues ahorita, bueno, en este sexenio empezaron a tener crisis de desabasto porque pues, ya les vigilaban. Ahora que se da el pulso, creo que es todos los lunes, ¿no? Sigue los lunes, ¿no? De los ¿Qué precios más cosa? baratos en la mañanera, los precios más altos o más Lo bajos. desconozco. Bueno, pero pues, o sea, hay un mayor control, ¿no? Y el número que redujo drásticamente de robo de combustible, y pues es obvio que tocó. Cuando tocas a los bolsillos de los grupos delincuenciales es cuando se molestan más. Es la única manera de combatirlos por el bolsillo, no como el torpe Calderón que se fue a las armas, eso no se debe hacer. Se debe combatir, las empresas de lavado de dinero se deben combatir, las principales fuentes, y pues ahí está el debate, ¿no? De combatir su principal industria, que, bueno, no es la principal ahora ya, pero una de las más fuertes, sería la legalización de las drogas, un fuerte debate igual, pros y contras. Bueno, yo una pregunta que rescato mucho esto que dicen, nadie conocía el cártel Santa Rosa de Lima. Y creo que es algo importante rescatar. ¿A partir de cuándo empezamos a escuchar de este cártel? Realmente es muy reciente. Tiene muy poco tiempo, a diferencia de Nueva Generación, ¿no? Que lo ubicamos perfectamente por sus operaciones a lo largo del país, como un cártel muy fuerte. Entonces, podemos deducir, a mi opinión, que el cártel de Santa Rosa es un cártel pequeño que no obstante ha librado una guerra férrea contra el cártel Jalisco Nueva Generación. Y creo que eso es una de las cosas que habría que puntualizar. El nivel de, no dejemos inseguridad. Yo creo que en Guanajuato la palabra más adecuada es violencia ya. O sea, un estado de guerra donde, como, como comentábamos, ¿no? Hay tiroteos, donde hay quema de autos, donde avientan granadas a negocios, donde hay realmente una situación bélica y una situación bélica que no coincide la idea de que un pequeño cártel como el cártel Santa Rosa de Lima, pues que pueda librar ese tipo de batalla contra este gigante que es este Jalisco Nueva Generación, o no se entiende cómo ha hecho eso, si no es con el apoyo del gobierno, y en particular, pues del gobierno del Estado. O sea, creo que es innegable la participación del gobierno del Estado en la protección del cártel Santa Rosa de Lima. Ya lo veíamos con el operativo de ese sábado violento, un operativo que es comandado por el mando federal y que culmina con la detención de diferentes miembros. ¿Cuántos eran? Creo que eran 12, 27. 27 miembros del cártel. ¿Y qué sucede? Que se los entregan al fiscal y los torturan. Y casualmente los torturan y por derechos humanos los liberan, ¿no? ¿Y qué sucede? Que se manda a compadecer a Samarripa. Y lo que voy a decir, lo digo con unidad de rigor y asumo el riesgo de lo que estoy diciendo. Pero Samarripa, desde muchos años atrás, y cuando digo muchos me refiero a 10 años atrás, 15 años atrás, ya era famoso por ser un mafioso en Guanajuato. O sea, Samarripa es un mafioso, Samarripa es la cabeza del cártel de Santa Rosa de Lima, la verdadera cabeza, y lo mandan a comparecer por primera vez al Senado. ¿Y qué tenemos? Tenemos a una bola de lacayos que no lo interrogan de nada, que son serviles. Y al final tenemos una crisis de violencia en Guanajuato que se suma a una crisis política. Una crisis política que el gobierno del Estado se niega a reconocer y se niega a aceptar la politización. Y que al mismo tiempo vemos a una sociedad guanajuatense que se niega a tratar este tema y a enfrentar la violencia por lo que es un problema político, un problema que no se va a solucionar, como decía el compañero, no se va a solucionar con las armas, que se va a solucionar haciendo un cambio, para empezar, pidiendo cambios en la estructura política del Estado, pidiendo cambios en los gestores de seguridad,
No es posible que tengamos a Albert Cabeza de Vaca y que tengamos a Samarripa en el mismo puesto durante toda la crisis, cuando han demostrado que son incompetentes en su trabajo. No es posible que no se le esté pidiendo resultados al gobernador, que no se le estén exigiendo resultados al gobernador. Más ahora que tuvimos una masacre en Irapuato, ¿no? Comentaba en la masacre, ¿cuántos fueron los muertos? Donde ya me quedé fueron 26. A ver, 26 ahorita muertos. les digo. Va, ahorita checamos el dato, pero fueron, o sea, fue una Ayotzinapa 2.0, una masacre de jóvenes mexicanos. Que hablando de Ayotzinapa, se encontraron ya restos de un estudiante. 24 muertos. 24 muertos. O sea, es una tragedia que debería estar movilizando a la sociedad guanajuatense, que debería tener a las universidades, a la Universidad de Guanajuato en particular, a las preparatorias, a las organizaciones civiles, a los colectivos, pues movilizándose, ¿no? Más ahora con la nota de la represión, la revictimización de estas familias que solamente están buscando a sus desaparecidos. Yo creo que es la gota que colme el vaso de un Estado fallido, con un desgobernador, con unos fiscales mafiosos, un Estado secuestrado por el neoliberalismo más rapaz, un neoliberalismo de balas, un neoliberalismo que impone su libre mercado a base de robo, violencia y destruir a la competencia, no con precios y libre mercado, sino con granadas. Es ahí donde debería haber una politización de la sociedad guanajuatense, donde deberíamos decir basta y organizarnos auténticamente. No nada más juntar firmas en change.org, a lo mejor hacer un hashtag, empezar a buscar la forma. También es difícil, ¿no? Por la pandemia. Pero al final sí hacer algo porque esta situación acabe en Guanajuato. Por exigirle resultados al gobernador, porque como dicen, está pasando la papa caliente. Esta Elvira se la pasa al gobernador y el presidente. Y es que el presidente, pues como decía Zoe, el presidente no está en sus funciones. La seguridad pública en Guanajuato no es una de sus facultades constitucionales. O sea, agregando lo que dices, que sí es exigirle, ¿no? Nosotros como parte de la sociedad guanajuatense a nuestro gobernador, también es difícil porque o sea, tú vas a entender, y viniendo más de una de las universidades más conservadoras, la UG, y que hasta hace poco empieza a tomar, que lo comentábamos no hace mucho, cuando tomaron la universidad, y no, es complicado porque la sociedad en sí, así como el gobierno se pasa la papa, la sociedad o los guanajuatenses estamos solo a expensas sin exigir ni tratar de hacer nada. Yo realmente no, o sea, no veo a gente, a guanajuatenses, hablando de lo que pasó de la represión de esta manifestación. Sí veo un hartazgo de los guanajuatenses, pero un hartazgo en un sofá, esperando a que esto se solucione sin hacer nada, sin exigir nada, porque al final del día es algo que piensan que no les incumbe, que sí nos afecta la delincuencia, pero bueno, ya está la delincuencia, ¿qué hacemos? Ya no podemos hacer nada. Esto creo que sí tendría que despertar, tendría que haber un despertarse en los jóvenes, en las universidades, en las preparatorias, pero también toca un momento muy desafortunado para Guanajuato, pero muy oportuno para el cártel y para el gobierno en general, que es estar en esta pandemia y en esta cuarentena y sí, o sea, desafortunadamente a muchos los mantiene en casa aún, y si no es eso, es la violencia. Entonces, muchos estamos a expensas, y también me incluyo, ¿no? Porque no
yo no he ido, oye, Zoe, oye, fulanito, oye, sultanito, vamos a reunirnos y hay que plantarnos en el jardín principal a exigir justicia. Ya se ha hecho, se hizo el 8 de marzo, bueno, le valió Elvira el momento de cuando pasa todo esto en el Tecno, que desafortunadamente matan a un estudiante por un asalto, se hizo. Y se hizo una marcha gigantesca que yo en mi vida había visto en Celaya. Voy a hablar por mi municipio. ¿Y qué se hizo? Nada, nada. Después de eso, los estudiantes volvieron a la escuela, sí, quizás con esta euforia y esta energía de seguir pidiendo justicia y de querer haber un cambio en el plantel universitario y en su ciudad. Pero al día de hoy, o antes del COVID, no se hizo nada, no pasó nada, no fue un movimiento que dijo, vamos a tomar el Tecno y se queda cerrado por 2 meses o hasta que nos solucione o hasta que Elvira Paniagua no salió a dar la cara. Que, perdón que interrumpa, pero que los paros tampoco solucionan mucho, ¿eh? No, pero dime, al final del día, si es, al menos en un lugar, en un momento donde nunca se había hecho algo así, el que viera la gente que estaba sucediendo Es era como de, simbólico. caray, o sea, esto no, ¿cómo? ¿Cómo que en Celaya? ¿Cómo que en Guanajuato? Eso déjaselo a la UNAM, eso déjaselo a la ciudad de México, pero ¿cómo que en Celaya? ¿Cómo que en Guanajuato? ¿Cómo que en una universidad más pequeña? ¿Me explico? Entonces, ahí sí hay un shock de la gente de qué está pasando, qué están haciendo mal las autoridades. Pero después de ahí, de ese momento, no pasó a mayores, no se dio una continuidad. El punto es que sí hace falta esta gotita que derrame el vaso, esta acción, llámale paro, llámale plantarte 100 días enfrente del jardín principal, vandalizar por parte de los ciudadanos, para que al fin se le haga caso a la ciudadanía, pero que se haga. Y por eso te digo, es muy, muy, muy desafortunado para la sociedad en general, que en sí los guanajuatenses y la población guanajuatense en general sí es una sociedad muy conformista, muy entre mí no me afecte, no voy a hacer nada. Si me afecta, me voy a estar quejando. Y esto cambia con los estudiantes, que los estudiantes sí quieren empezar a hacer un cambio, pero empieza este momento desafortunado de la pandemia, muy oportuno para el gobierno en general. Entonces, eh, siento que sí hace falta algo en Guanajuato, sí hace falta empezar a tomar medidas más fuertes, nosotros como sociedad, pero aquí el meollo es quién las va a tomar, quién va a decir, me aviento el tiro a ponérmelas al tú por tú con con el narcotráfico, en general. O sea, porque no te estás dando un tiro con el gobierno es el narcotráfico y están muy bien apoyados, entonces es obviamente que hay un miedo, o sea, no sé qué parte o qué sector de la población Sí, va a levantar la mano y va a decir, me voy sobres a las consecuencias que puedan haber. justo, ¿no? Comparas con la Ciudad de México. No es lo mismo ponerte en un plantón en el gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha prometido no represión, que no, actualmente, ¿no? No hablo por años pasados, pero que no ves esa represión, esos granaderos, ese gas lacrimógeno, a plantarte contra un gobierno que ya vimos qué tipo de técnicas tiene, que ya vimos que su solución para atender a las familias desaparecidas es arrestándolas, ¿no? O sea, y al final, pero de este caso de las familias, hay algo que rescato y me gustaría, abonando lo que dices, y es que era una protesta que iba hacia la glorieta, pero hoy se pusieron en plantón en el Teatro Juárez. Y está el plantón. Y hoy en la noche están durmiendo ahí.
y no hay difusión, y yo creo que es una de nuestras tareas, ¿no? Hay que darle difusión. Y a partir de ahí, yo creo que son las primeras personas que están plantando frente al gobierno y deben ser un ejemplo a seguir. Y yo esperaría que se convoquen a marchas virtuales o a diferentes formas de protesta, ¿no? A lo mejor colectivas, un poquito a lo mejor más silenciosas, a lo mejor todavía no llegando al vandalismo, pero que empiecen a visibilizar en las diferentes ciudades de Guanajuato. La desventaja, dices, como tú misma dices, ¿no? El triste momento de la pandemia, no están los jóvenes en Guanajuato para estar ahí apoyando a los padres, están en sus comunidades, están en sus ranchos, están en sus municipios, pero al mismo tiempo eso nos da la oportunidad de politizar a nuestras familias, de politizar a nuestras comunidades, de hablarles a nuestros vecinos, de poner una pancarta afuera de nuestra casa que diga, estamos con las familias de los desaparecidos o cosas así, que al final muestren ese cierto hartazgo y que sí, requiere mucha valentía, sobre todo cuando te enfrentas al narco. Pero al final de cuentas, no es fácil. Ninguna revolución ha sido fácil y todo cambio requiere esfuerzo y sacrificio. Definitivamente. Y dice 3 puntos muy importantes el argumento, ¿no? Y la narrativa que nos dan. El primero de la espontaneidad pues de esta tradición mexicana, y tristemente, de este mexicano que se vuelve solidario, que se vuelve activo, que se vuelve subversivo por momentos y que desperdicia la energía y se le olvida. Se da en los sismos, cuando hay un terremoto, cuando hay un incendio, cuando hay una masacre. Vemos la disminución y el cansancio de nuestra persistencia en muchos de estos actos. Y ahí pues se nota, siempre en los fenómenos sociales se nota. No, no sé si recuerdan la primera marcha de los jóvenes de Ayotzinapa, El 20 de noviembre. multitudinaria. O sea, es la segunda más grande que ha habido después del desafuero. No, en serio, en términos de datos, ¿eh? No es por nada. Datos duros. Sí, pero, o sea, y luego se olvidó y hoy, bueno, no, este año el que pasó con un gobierno de izquierda, pues a la gente se le olvidó, aunque fue de izquierda, es una herida hecha y que debe de atenderse, y ya no fue porque, pues, por intereses ideológicos. Luego, las circunstancias en que nos pone la pandemia encerrados en nuestras casas, aislados, sujetos a medidas sanitarias represivas en algunos casos con Guanajuato, ¿no? O yo subí una nota de un joven, bueno, un señor, perdón, asesinado en Estados Unidos por no llevar cubrebocas, igual. Pero el encierro, más allá de esto simbólico, el psicológico, el encierro social que uno se enfoca en las redes sociales, pero no a difundir, a comunicar, a compartir en foros, en pláticas, a leer buena literatura, ¿no? A leer noticias, sino que se enajena. Punto y te Se digo que pone en cuarentena también el pensamiento, la libre expresión, la manifestación. Y otro, que es un problema constante y el que siempre atribuyo a muchos de los males políticos de este país, la despolitización. Ya sea la falta de conocimiento sobre cómo hacer acción política contraria para este tipo de cuestiones, la falta de conocimiento de la gente sobre las noticias, porque siempre hay desinformación, digo aquí a la gente, yo dudo que un oaxaqueño esté enterado sobre lo que pasa en Guanajuato a pesar de lo grave que pueda ser. Y también de cómo no somos solidarios. Digo, si yo no me voy a poner el corazón en la mano para ir a una manifestación contra el gobierno, narcogobierno de Sinué, por lo menos debo ser empático o no ser criticón de los que sí se ponen el corazón en la mano, los que son encarcelados por esto, de los que toman sus derechos, los defienden y son asesinados, desaparecidos, encarcelados, vilipendiados, incluso en los medios sociales, en las redes sociales, ¿no? O sea, todos estos factores se juntan
para que aparte de la corrupción y de estos lazos del gobierno con el crimen organizado, pues tengan al Estado en esa circunstancia, ¿no? Que es terrible. Y pues sí, son factores que rescato de lo que dijo Frida, que me parecen muy importantes analizar. Pero, o sea, siento que aquí voy a retomar algo que le comenté a Mane en este audio que le mandé, es que Guanajuato está en la espera de ver cuándo va a terminar, de en qué momento, y te puedo asegurar, y les puedo asegurar muy probablemente, que la gente, muchas personas podrían decir, ya que dejen en paz al narco, o sea, déjenlos trabajar como los dejaron trabajar en un sexenio pasado, para que no haya esto, porque estábamos más tranquilos. Mientras dejáramos al narco trabajar y haciendo lo que tuviera que hacer, mientras la gente no le haga nada, ¿no? Mientras no estén pasando este tipo de acciones como la quema de autos, lo que se vio el sábado. O sea, yo creo que de verdad el incremento de violencia en Guanajuato está terrible, la gente está cansada, hay un hartazgo, pero es un hartazgo que, lo digo, o sea, es un hartazgo de sofá, de me quejo, pero no me voy a levantar a hacer algo. No, entonces estamos a expensas de cuándo va a terminar y quién lo va a acabar, ¿no? Y otros también están en la espera de saber quién se va a responsabilizar, quién va a decir en qué momento o por qué Guanajuato se convirtió en este estado fallido, ¿no? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Quién finalmente va a decir, fue mi culpa que se liberaran a estas 26 personas? O fue mi culpa los atentados que surgieron, que lo comentabas hoy, ¿no? O sea, ni en un cártel ni otro, es el pasarse también la papita de adjudicarse esta banderita blanca de nosotros somos los buenos, porque siempre es cultura de romantizar al narco, cuando no. O sea, la gente, y esto lo quiero dejar claro y me atengo a cualquier situación, pero la gente está harta no solo del mar, o sea, no solo del cártel de Santa Rosa de Lima, la gente está harta también del cártel de Jalisco Nueva Generación. No hay un cártel bueno. Y muchos se quieren, entre estos dos grupitos, se quiere adjudicar el marro diciendo, no los vamos a dejar entrar porque nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Y llega el cártel de Jalisco diciendo, vamos a quitar esta bola de extorsionadores, guachicoleros, y los vamos a sacar para que Celaya y Guanajuato, Irapuato y sus entidades vivan mejor. No hay un cártel bueno. Y es responsabilidad de estos dos mismos, junto con el gobierno, lo que está sucediendo en Guanajuato. Entonces, aparte esta banderita, como lo dijo Zoe, de estos dos cárteles de adjudicarse el yo soy el bueno y tú eres el malo, y esta otra parte del gobierno municipal echándole la bolita al gobierno federal y sin querer doblar las manitas y pedir ayuda y decir, oye, se me está saliendo de las manos. Y Paniagua, con lo que pasó el sábado, diciendo, no fue culpa de nosotros, vámonos con el gobierno federal y el municipal que también, perdón, y el estatal que también, pues, se responsabilicen. Por favor, señores, no hay nadie que nos dé la cara de en qué momento Guanajuato está pasando por situaciones como las que se vivió ese sábado. Y este jueguito de la papa caliente, de ver quién se quema o a ver quién finalmente va a hacerse responsable de los actos de violencia o de los actos de liberación de gente que cometiendo actos delictivos. Como dice Frida, siempre estamos hartos, pero nunca se hace nada. Y es algo que se ha escuchado de que, ¿por qué no los dejan trabajar? Estaríamos mejor. Ahorita solo habría pocos secuestros, pocos robos, pero no estaríamos viviendo esto. Es que no los dejan trabajar por culpa del gobierno federal. O sea, ahorita se culpa al gobierno federal porque fue quien implementó las medidas para hacer la lucha contra todo esto, ¿no? Entonces,
también lo culpan de eso, de que es que el gobierno federal es quien no está dejando trabajar, que ya los dejen trabajar, que se hagan bolas entre ellos, pero que ya no nos metan, ¿no? Y lo mejor para la ciudadanía de luchar contra esto es, pues entonces no salgas, o sea, porque se vive con el miedo constante de estar en el lugar y momento equivocado. Entonces, no hacemos nada, pero lo que sí hacemos es decir, no salgas, no vayas, regrésate temprano, ve con más gente, si ves policías, se ha escuchado que hasta si ves policías ni te acerques a ellos, ¿no? Porque puede pasar algo. Entonces, no se busca una solución a nivel Estado, sino a nivel personal de cada quien de sus medidas precautorias para evitar que esto pase. Y referente a todo lo que ha pasado, podemos hacer una simple comparación de la masacre de estudiantes a la masacre de los del anexo. Se sigue viendo que Guanajuato es un estado clasista. ¿Por qué no se hizo más allá lo del anexo? Simplemente más fue una balacera de 24 muertos, pero eran unos drogadictos, ¿no? Estaba en un anexo. Pero si se fuera una masacre de 24 estudiantes, dirías, ay, son 24 personas que van a cambiar el país, son 24 personas que tienen la oportunidad de salir adelante, pero ¿por qué no lo vieron así con estos 24 muertos del anexo, ¿no? O sea, se sigue marcando un clasismo muy cañón aquí en Guanajuato. Que puntualizando también a lo que dice Zoe, yo siento que aparte del tema de empezar a clasificar qué vidas importan y cuáles no importan, este, también la normalización de la violencia y de las muertes. O sea, es que realmente ya si se muere uno, o sea, ya si hay una balacera y mueren 3 y mueren 4, ya es un fin de semana tranquilo para Guanajuato. O sea, y deja tú, sí es muy importante el hecho de visualizar esto de que Guanajuato, y no solo Guanajuato, México en general, sí tiene esta idea de cuáles son las vidas que importan y cuáles son las vidas que pues no hay que darles protagonismo o una historia, una nota principal. Pero también es importante visualizar la normalización de violencia que está viviendo Guanajuato. O sea, te digo, yo creo que ya si este fin de semana hay 5 muertos, nos fue súper bien, una baja de violencia increíble. Ok, ahorita nuestro compañero Javier se tiene que retirar, entonces vamos a escuchar sus conclusiones. No, pues yo me quedo con todo esto que es muy impactante, ¿no? Y tienes razón. No solo en Guanajuato, pero pues con mayor énfasis en Guanajuato hay una normalización de la violencia. Digo, casi a nadie, no vi tanto impacto con el atentado contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, que igual, o sea, por influencias de Cártel Jalisco Nueva Generación, o sea, imagínense el impacto que tiene, ¿no? Y pues esta situación, que yo ya lo dije en estos 3 puntos que rescataba de su mensaje, que es terrible. O sea, hay una culpa tanto en el gobierno federal, que yo insistiría en que ya debería atender bueno, es que, pues sí, pero bueno, debería, según yo, la sociedad manifestarse para expresar su repudio visible hacia el gobierno, el Senado atender esas demandas y desaparecer los poderes en el Estado para convocar, ¿no?, una nueva organización y pues atacar económicamente a los cárteles, pero pues se necesitan muchos factores de resistencia de la sociedad, de un gobierno que no se venda, de un gobierno federal que esté firme, que no se deje pues doblegar políticamente por ideologías, porque esto es una cuestión de partidos. O sea, son víctimas que no tienen ni color ni bandera, no tienen ni clase social, deberían tener, que sí lo tienen, sí está marcada, lamentablemente. Pero pues, son víctimas, o sea, esto de decir, no, pues tenemos 5 muertos, qué bueno, no digo que lo digan, pero los medios de así, qué bueno que nada más tenemos 16 muertos, qué bueno que, oye, pues son vidas humanas que tenían un potencial, que tenían un significado, digo, no hay nada más valioso que la vida. Y este desprecio de la humanidad, desprecio de la vida, desprecio de la civilidad, de los derechos que deben tener, por ejemplo, los niños a salir al parque, a jugar, la gente a salir y sentirse segura, pues ya amerita como mínimo que el gobernador
tome la responsabilidad o diga, ¿sabes qué? No puedo y renuncie. Pero yo creo que los temas están puestos y la reflexión está para cada quien, pero va dirigida con un tono muy certero. El gobierno en Guanajuato no está funcionando. Y ahí están los resultados, sangrientos resultados. Bueno, les agradezco también por el espacio, por sus valiosas opiniones y por el contexto que pues ustedes más que nadie, ¿no? Que están ahí viviendo el terror, pues nos pueden relatar. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Gracias, compañero. Esperamos Gracias. tenerlo muy pronto por acá. Igualmente, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. abogado. Pues sí. Pero es que como dicen, ¿no? Al final es cómo protestar visiblemente, cómo manifestar la inconformidad, cómo Yo creo politizar a que, una sociedad que tiene miedo. claro, o sea, es que es muy difícil, ¿no? O sea, empezando desde ahí, o sea, porque podemos hablar, ¿no? Y hablar de la problemática que tiene Guanajuato, de la violencia que vive Guanajuato, de cómo el gobierno no se hace cargo de esto, y podríamos pasarnos así, ¿no? El problema es que siento que también es muy importante que no hay una educación de politizar. Mucha gente no sabemos cómo empezar a politizar. Y es ahí lo interesante, empezar a que exista una cultura de saber cómo empezar a politizar. Y yo creo que en este momento es bueno para si alguien sabe, si alguien tiene unas ideas buenas de cómo es que podemos nosotros, porque a veces es como yo, por ejemplo, me encantaría hacer algo por Guanajuato, pero ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer yo como persona? Y yo sí sé que no solo yo me siento así. Hay mil y un estudiantes y no estudiantes trabajadores en general, ciudadanos de Guanajuato, celayenses, irapatenses, que quieren hacer algo, ¿no? Para ayudar a la situación o a que mejore o hacer visible la inconformidad de parte de la ciudadanía, pero ¿cómo empezar a hacerlo? Yo creo que aquí lo interesante es que si tenemos este espacio y si tienen o algo, o no sé, que puedan comentar acerca de una cultura, o empezar a mejorar esta, te podría decir, nula cultura de la politización y de cómo empezar a hacerlo, pues estaría increíble, porque creo que no solo lo ocupa Guanajuato, yo creo que ahora más que nunca sí, pero siento que sí hace falta esto, ¿no? Como que cómo le hacemos, cómo yo ciudadano promedio normal hago para ayudar a mi estado, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos empezar a ayudar? Muy buena. Es la gran pregunta, ¿no? Más en tiempos de COVID. Más en tiempos de COVID. Que estamos encerrados, no podemos tomar las calles, no se vuelven imposibles las técnicas de lucha que teníamos acostumbradas. Pero me parece una invitación muy sensata, prudente y le extiendo a las personas que lleguen a escuchar este programa. Siéntanse con la libertad. Si tienen alguna propuesta para politizar, algún mensaje para politizar, de enviar mensaje a nuestra página, Mesa 11, y con gusto escucharemos su voz, escucharemos su propuesta. Podrán ser publicados en nuestra página, el objetivo, hay que politizar. Al final es nuestra gran tarea, es nuestra misión. Hay que politizar a la sociedad. Hay que asumir que la violencia es un problema estructural, es un problema político que está matando a mucha gente y que la única forma de ponerle fin, de solucionarlo, es a través de la organización y la acción civil del grupo. Ya hablando de politización, Ajá. empezamos a hacer algo. Es que, al final, esa es la cosa, hay que pasar a la acción. Visibilizar, y más que nada, ¿no? seguirle dando Visibilizar. un seguimiento. Uh-huh. Seguimiento, que no quede en el olvido decir, si hace un mes no nos hicieron caso, otra vez, y ser constantes y ser perseverantes, Claro. porque como dicen, ¿no? Se hizo una marcha de estudiantes, se habló a nivel nacional, pero ¿qué pasó de esa marcha, no? ¿Qué Es que, acuerdos por se ejemplo, llegaron de esa marcha? es que ¿Y qué vuelvo acuerdos a la siguen politización. Ajá, vuelvo a la politización. Yo tuve la oportunidad de asistir no a la marcha del 2 de octubre de Celaya, sino al paro, a la huelga en Guanajuato. Y en lo que noté es que no había una agenda política. O sea, las propuestas eran pongan casetas. O sea, era muy sencilla, las peticiones eran simples.
casetas de vigilancia y seguridad, y que haya seguridad, pero es muy ambiguo. O sea, no se politiza, no se llegó al punto de, ok, de hacer una crítica. Ok, hay inseguridad. ¿Por qué? ¿De dónde viene? ¿Este cártel quién es? ¿De dónde salió? ¿Por qué tiene fuerza? ¿Quiénes están en el gobierno? ¿Quién lo están solapando? Y como dices, ya bajo una línea política de saber, de entender el problema, poder ahora sí exigir cosas concretas, exigir cambios en el federal, exigir en el estatal, exigir acciones, pues por ejemplo la renuncia de Samarripa, a mí me parece el primero que debe de caer, que caiga Samarripa, no tiene por qué estar ahí. ¿Sabes qué pasa, Mané? Que el gobierno federal tiene muy buenas propuestas, ¿no? Yo siento que dicen, es que no se puede acabar la corrupción de un día a otro si somos nosotros. No, pero sí quiere acabar con la corrupción a niveles altos, ¿no? A niveles de los altos gobernantes. Entonces, quienes solapan todo esto del narcotráfico, de violencia, son los corruptos a nivel de gobernaciones, ¿no? Entonces, sí, como no sé quién de ustedes comentó, ¿no? Que como somos uno que tiene otros ideales, no seguimos a los ideales del nivel federal. Entonces es lo que está pasando un poco aquí en Guanajuato. Como son PAN contra Morena, es que no podemos tomar los ideales de un partido del cual no estamos totalmente de acuerdo, entonces hacemos lo que queremos y gobernamos como queremos sin apoyar, que son muy buenas propuestas para combatir lo que se está viviendo en Guanajuato. Y fue la respuesta del gobierno del estado, ¿no? Sí. Decir que eran infiltradas, que el movimiento, la protesta de los padres, de los desaparecidos, tenía injerencia política, estaba intervenida y tenía otros fines oscuros, ¿no? Oye, y al final, esa era otra pregunta que me surgía, ¿no? ¿Ustedes creen que para 2021, que hay elecciones, el PAN vuelva a arrasar con Guanajuato? ¿Quién sabe? Se está haciendo campaña desde ahorita. ¿Por qué? Con lo del COVID. De hecho, fue un tema, es que, bueno, tengo un profe que está como en la Suprema Corte y se mete así como a conferencias y cosas así. Entonces nos decía que se estaba hablando en la Suprema Corte de una posible sanción a los gobiernos por hacer precampaña. ¿Cómo se hacía la precampaña? Con las despensas que estaban regalando. No te las regalaban por gusto, te las regalaban para comprar tu voto. Desde ahorita se estaba haciendo precampaña. Como es que es la porque la gente va a decir, ¿quiénes nos ayudaron en plena pandemia? El PAN, el PRI, ¿por qué? Porque nos dieron una despensa. Pero siempre el PAN, muy original. Pero, ajá, siempre, siempre es la despensa, tu tarjeta de Soriana, igual que el PRI. Y ya, ¿no? Te ayudamos en tiempos de pandemia. Ten tu sopa, 1 kilo de arroz y un jabonzote, ¿no? Y escóndete en tu casa porque te van a matar. Casa, ¿no? Así es. Siempre este juego de pasiones que juegan con la gente, pero es interesante, ahí sí, si gana el PAN, voy a estar tan decepcionada de verdad, no. ¿No lo han hablado? ¿Cómo? A mí mi papá me dijo, yo le dije, es que sería ilógico, papá, que ganas el PAN, sería ilógico. Le dije, después de tonto, ¿cómo no va a ganar el PAN? Y me dijo, es que el PAN en Celaya no gana por Celaya, gana por sus localidades que tiene. Dice, entonces son las más necesitadas, son a las que atienden y son a las que más fáciles compran. No, yo creo que sí gana por Celaya, o sea, sí gana por Celaya. ¿Sí? Sí, a ver, la gente en Celaya, las elecciones ¿por quién pasadas vota? definitivamente hubo robo. Eso ¿Tú crees? sabe. ¿Quién ganó? Dicen que ganó Morena, porque, o sea, yo me acuerdo que mi mamá es súper morena, entonces estaba así como de, Morena todo, nacional, voten todos por Morena, Morena. Voto voto masivo. Y aquí en Celaya gana el PAN, entonces pues es que las redes sociales se basan en las edades, ¿no? Porque pues yo veo el Facebook de mi mamá y todos como hablando de política y de noticias y cosas así, y yo me meto al mío de puros memes, entonces... ¿Sí? A mí me pasa al revés. Me meto pasa lo de las elecciones y me dice mamá, mira, es que sí fue robo, y se hablaba de grupos de aquí de Celaya de que es que yo voté por Morena, es que ¿cómo es posible si toda mi familia votó por Morena? Es que ¿cómo es posible si Morena era voto masivo y gana el PAN?
yo creo ahí Ajá, que la verdad ajá. es que sí gana por Celaya, porque te digo, sí es una población muy de, este, se me olvidó este dicho de por derecho de antigüedad, y porque estamos a gusto. Ujú. Yo nunca he tenido ningún problema con el pan. O sea, sí de repente me falta algo, pero normal. O sea, y yo creo que ya es algo de herencia, ¿sabes? O sea, hay mucha gente que votaba Ajá. a nivel, por ejemplo, le voy a hablar en nacional, que llegaba a votar por el PRI, el papá, el hijo del hijo del hijo, porque Sí. todos eran una familia. Oh, ajá, que ver al partido político como al equipo de fútbol, ¿no? Exacto. Es que, Muy pues, buen ¿por ejemplo. qué apoyas al PRI? Porque mi papá apoya al PRI. Ajá, exacto. Entonces, es lo que pasa que yo lo veo con Celaya, Con Celaya. que es con Celaya y con Irapuato, me atrevo a decir, que es donde yo he vivido, que sí es este margen de en general estar con el PAN. Y el ¿Sabes qué PAN pienso? gana. Que las elecciones pasadas, a lo mejor pone que sí gana el PAN libremente, ¿no? Porque eran pura gente mayor de que, no, pues nunca hemos tenido problema, pero ahorita con todo lo que ha pasado de violencia, Sí. esto y lo otro, somos muchos estudiantes, muchísimos estudiantes, Claro, y por eso y te digo, o sería sea, si llega a lógico que ganar el ganara PAN, el PAN. o sea, Yo yo lo creo que Es sí que, tendría muy ajá, grande. piensa, pero si no, ¿por quién votas? Yo, ¿Cuál va a Es que ser otra? Ajá. ahí viene un voto de hartazgo. Ujú. Realmente ahí vendría un voto de Sí, hartazgo viene un voto, al pero, que, ajá. Pero a o ver, por sea, ejemplo, en Guanajuato, y una cosa que sí reconozco, y te fijas de nuestros compañeros de la prepa, la mayoría son antiobradoristas. sí, sí, Así, antiobradoristas de hueso colorado. Le tiran mierda al peje por cosas bien estúpidas, o sea, ni siquiera tienen argumentos, son sí. lo que decíamos, el de la caja de huevo, que si o sea, le tiran por tirarle, son antiobradoristas. ¿Tú ves Sí. a esta gente votando por Morena en el Ay, 21, en la elección del 21? pues ponle que por Morena, no, pero mínimo por otra cosa que no sea el PAN. ¿Por el quién? PRI, bueno, ¿El mejor ahí. PRI? Van a ir por el PAN y PRI, van a PRI, ir por el PRI. ni PAN ni PRI. No. Entonces, ¿quién? ¿El PRD? El PRD va a ir en alianza, ¿no? Con el PAN. Sí. Sí. Es que Luis. mira, ahí te va, que yo Ujú, siento que podría ser la opción a, ujú, Celaya. en esta búsqueda de falta de opciones, porque definitivamente un independiente no. No, O ¿por qué sea, no? porque no hay una cultura. Yo Ay. apoyo mucho Ujú, el, esta iniciativa de los independientes que usualmente ujú. siempre traen propuestas muy buenas y que están muy al margen político, muy al margen de lo que está sucediendo y que son personas que saben lo que está ocurriendo a su, De la en su comunidad. comunidad. Ajá, entonces les brinca algo y dicen, yo quiero hacer algo, ¿no? Entonces, estoy muy a favor, pero realmente, a ver, si no pueden dejar un partido, que es el PAN, por otro, ¿crees que lo van a dejar por un independiente? Yo creo que no, definitivamente no. Yo creo que sí. Y a nivel, no. Creo que sí va a haber un voto de hartazgo y lo voy a poner, por Morena. O sea, muy posiblemente van a decir, órale, pero quién sabe, güey, porque es que ahí va otro. Depende de lo que Ajá. pase este sexenio con Morena, la gente va a estar o sea, si de por sí Ujú. no era santo de su devoción AMLO, si en algo falla, si algo no les gusta, si a la gente algo no les parece lo que hace o la forma en la que trabaja o la forma en la que hace política, pues obviamente la gente lo va a tener como marco de referencia, aunque sea muy diferente, pero es siempre eso, ¿no? Ajá, es la imagen La imagen del del partido. grande. Entonces, Es que, ajá, es que yo, Es que yo ahí ¿sabes veo qué como... pasa? Como no se apoya a Obrador, cualquier error se le hace súper mega así. Comete un error, Exacto. todo el mundo se entera del error, pero como el sexenios pasados ha visto cuántas reformas fueron aprobadas sin que nos diésemos cuenta. Y al final dice un dicho, ¿no? Más vale viejo malo que bueno por conocer. Y va a ser, pues sí, con el PAN estamos mal, con el PAN hay violencia, pero Pero ya al conocemos. menos no son AMLO. Al menos son sí, güeritos, porque hasta eso los panistas de Celaya son güeritos, ¿no?
Porque representa totalmente al celayense promedio. Ah, no, es que el celayense promedio aspira a ser güerito y vivir en la Alameda. Es el sueño húmedo Pues del va a ser aspiracionista. muy interesante, porque también está esta parte de la conciencia estudiantil y que muchos ya van a poder, o sea, sí, Sí. va a estar esta conciencia Va a estudiantil. ser nuestra primera elección, que nosotros Ajá. vamos a poder votar. También, ¿sabes qué pasa? La influencia, es lo que dice, no tenemos un pensamiento político estable. O sea, puedes preguntarle a alguien, oye, ¿tú eres de izquierda o de derecha? Y te va a decir, no sé. Entonces, eso también pasa, que no tenemos como ideales políticos para poder crear un razonamiento político. Entonces, muchos también se van a ir por influencias de sus amigos, ¿no? ¿Por qué vas a votar? Pues mi mamá va a votar por el PAN y pues yo también. Pues la mayoría de mis amigos van a votar por el PAN, voto por el PAN. Es lo que decíamos, ¿no? Que voy a robarme totalmente tu frase, que vemos al partido No es político mía. como al En equipo algún lado seguramente. de fútbol. Y sí, definitivamente sí, te digo, muchos años se votó por el PRI porque fue herencia familiar, porque si tu abuelo votó por el PRI, tú votas por el PRI. Y esto puede recaer en los celayenses, pues mi mamá votó por el PAN, mi papá, y que sí está esta conciencia de verdad, de que lo único por lo que vas a ir a votar es por el presidente de la República. O sea, siento que también no hay una educación de, ay, el gobierno estatal, oye, mi gobierno municipal, como que sí también va por ahí el hecho de que o sea, que no estamos tan bien conscientes de que también es importante ver quién es nuestro gobernador municipal. Los diputados. Diputado, O sea, al final, te voy a cortar, nos queda un minuto. ¿Habrá otra? Sí. Ok. Sí, ¿no? Que no hay una conciencia del voto, ni del reconocimiento, dejando ya a un lado el voto, del reconocimiento del saber quiénes son nuestros representantes en general, ¿no? Que va más allá de un del Ejecutivo, ¿no? O sea, va más allá de solo reconocer al presidente y adjudicarle todo al presidente, ¿no? De está mal mi estado, está mal mi municipio, el presidente. Y es que, ¿qué va a hacer? ¿Por qué el presidente no nos ayuda? Y es ahí cuando empieza el reproche a una jerarquía que no da, ¿no? Ni siquiera reconocemos que es a lo primero, a lo inmediato al que le tenemos que reclamar. El decirle, oye, en este caso a Paniagua, con lo del sábado, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero no, o sea, si, Paniagua decide aventarle la bolita a Sinue, y también aventarle la bolita al gobierno Federal. Ajá. Entonces, es parte de nosotros el reconocer, el saber quiénes son, nuestra forma inmediata de comunicación, de decir, oigan, estamos hartos, pero ¿a quién le decimos, no? ¿De quiénes estamos hartos? A empezar, ¿no? ¿Quiénes son los representantes que nos mantienen así, que nos tienen en esta zona de violencia, en este momento de incertidumbre? No es el presidente de la República, definitivamente no es, pero para eso tenemos nosotros que, que empezar a reconocer quiénes son los representantes y después de eso, definitivamente, empezamos a tomar el historial, o sea, también quiénes son, de dónde vienen, qué han hecho, en qué partido político han estado, y así definitivamente podríamos tener un voto consciente para las próximas elecciones y no solo votar por nuestro partido de fútbol favorito, ¿no? Te rescato lo que dices, ¿no? Que no reconocemos la importancia de los otros poderes. Y hablando de las elecciones del 21, pues se elige al Congreso. Y bueno, Zoe, tú te acordarás cuando fuimos al Congreso, pues es eminentemente panista. Su trabajo
el día que estuvimos ahí, fácil 5 veces, lo único que votaron fue mandar una queja al presidente de la República. Quejarse del presidente de la República. Sí. Un congreso eminentemente panista, un congreso que se le dio la oportunidad de hacer historia, de despenalizar el aborto en Guanajuato, y que votó en contra. Bueno, ni siquiera votó, ni siquiera permitió que entrara al pleno, lo mandó al congelador. Entonces, al final creo que sí nos quede claro que es muy importante el papel del Congreso para hacer leyes que nos beneficien. Y yo creo que incluso es por ahí por donde puede ir nuestra campaña, una campaña efectiva de politización. Es que se ve que a los congresistas les importa un poco lo que se vaya a aprobar o lo que se vaya a desaprobar. Porque, se los juro, tiene más control una maestra de kinder con 30 niñitos de 5 años dándoles dulces a todos súper hiperactivos que el Congreso. De verdad, se ve gente platicando, gente durmiendo. Dices, les vale El celular lo que todo el se apruebe tiempo. del celular, comiendo palomitas, o sea, no, terrible, o sea, terrible, terrible, terrible. Una vida de rockstar. Pero estamos a espera de ver qué sucede en Guanajuato. Y nada, o sea, sí hay un gran problema del que no reconocemos, del que no conocemos a nuestros gobernantes inmediatos. Y también a quienes son los próximos en venir. Y nos dejamos ir mucho, sí, por el partido político. O sea, sí Celaya y en general Guanajuato es panista. Guanajuato se deja ir mucho por el partido político, ¿no? Ya no tanto por si le pones la cara de Sultanito, de Juanito, de quien sea, sí es mucho por el partido político. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, la visita de Andrés Manuel a Donald Trump. ¿Es acaso una felación de la 4T al mayor tirano de nuestro tiempo?